pasado trabajé en una empresa en donde, como pasa muchas veces en todas las empresas, estaba creciendo, entonces teníamos que cambiar de ubicación en un lugar más grande. Y como la empresa se llamaba el Banco de Muebles, teníamos muchos muebles que trasladar a otra ubicación. De forma que por el contexto en el que nos encontrábamos necesitábamos más mano de obra, por ponerlo en esas palabras. De forma que la empresa en la que yo trabajaba contrató a otra empresa de mudanzas que venía con un arsenal de hombres que nos iban a ayudar a precisamente embarcar todos los muebles y poderlos llevar a la nueva ubicación. Bueno, pues en esa semana en donde sucedió eso, conocí a dos chicos que estaban empaquetando y poniendo en cajas todo lo referente a lo que estaba en oficinas. Y el Espíritu Santo me movió a compartirles de Dios, a compartirles de la gracia de Dios que ellos necesitaban escuchar. Y en mis intentos y en mi plática, tratando de entrar en el tema y tratando de poner una plataforma, por decirlo así, verbal para el Evangelio, uno de ellos expresó, yo no entiendo, dice, yo no puedo creer por qué Dios es tan egoísta que no se tomó el atrevimiento de venir, ¿no? y mostrarse y darnos la cara y darse a conocer. Les cuento que cuando yo escuché eso, por un momento me pasó por la mente, este tipo me quiere tomar el pelo. Seguramente ya sabe a dónde voy y como que quiere jugar con mi fe, ¿no? Pero conforme iba avanzando en la conversación me di cuenta que su declaración era genuina. O sea, en realidad él creía que eso hubiese sido muy bueno, pero que eso no estaba pasando. Y en verdad era una queja genuina de su persona. Entonces, cuando ya yo descubrí eso, conforme avanzaba la conversación, fue que me di a la tarea de darle las buenas nuevas, de decirle, pues mira, el tipo de Dios que se te ocurre pensar que debió haber hecho algo como lo que tú esperabas, en realidad existe. Y en realidad no es nada nuevo esto que me cuentas, es algo que Él ya hizo. Él ya se reveló a ese nivel, de esa forma. Y entonces me puso un poco de más atención, porque al principio no me estaba poniendo mucha atención, aparte de que estaba trabajando y de alguna forma yo estaba interrumpiendo en su trabajo, pero le respondí, mira, precisamente de este Dios es del que te quiero hablar, yo le respondí. El Dios que fue a los extremos, que sobrepasan todo entendimiento humano y que vino a darse a conocer, tomando la forma de uno de nosotros. A ese nivel, de ese Dios te quiero hablar este día. Iglesia, la porción del texto que será expuesta esta mañana nos habla precisamente de este asunto sobre el cual el muchacho del cual yo te hablé en mi introducción y que estaba molesto debido a que ignoraba la magnitud de la revelación de Dios para que le conociéramos y le buscáramos. Esta mañana, iglesia, veremos aspectos de la verdad de Dios que este chico ignoraba. La verdad de lo que menciona el título de mi sermón esta mañana, que Jesucristo es la gracia encarnada de Dios que nos revela al Padre. Jesucristo, la gracia encarnada de Dios que nos revela a Dios Padre. Iglesia, en el segundo mensaje de la serie, en versículos 1 al 5, dejamos bien en claro lo que Juan quiere decir cuando hace referencia al verbo, ¿cierto? Mencionamos que una mejor traducción sería la palabra.
Dejamos en claro que esa palabra a la que se refiere Juan en su evangelio es una alusión a Jesús, el Hijo de Dios, quien a su vez era Dios, quien a su vez, en quien a su vez estaba la vida y quien era la luz de los hombres que viven en tinieblas. También lo vimos la semana pasada. En nuestro texto, esta mañana, iglesia, vamos a seguir hablando de esta palabra que es Jesús. Y nos va a decir cosas que debería de dejarnos asombrados, atónitos, de tal forma que nunca se nos ocurra pensar que Dios es egoísta, no dándose a conocer. Iglesia, el primer énfasis en la revelación de Dios y la forma en la que se dio a conocer lo veremos en versículo 14 del capítulo 1 de Juan que acabamos de leer. Así que acompáñame nuevamente a leer ese versículo. Versículo 14, Juan capítulo 1 dice esto: y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No sé si has tenido la oportunidad de ver la película de Jumanji, la 2, no la primera, la 2. Y en esa película, un poco de la trama, te hago un resumen rápido, es de que se encuentran un videojuego, ¿no? Una consola de videojuego, unos jóvenes adultos, y en su intento de querer jugarla, esta consola traía un tipo de magia por ahí, y lo que hizo fue transportarlos de sus vidas normales, de seres humanos convencionales, y los metió al videojuego. De forma que cuando se dieron cuenta ya tenían otros cuerpos, hablaban de formas distintas y aún tenían habilidades que no tenían en la vida real. Y bueno, parte de la trama es que tenían que jugar el videojuego, ¿cierto? Tenían que ganar el videojuego para ser exitosos y poder regresar a su ambiente original, ¿no? Que era la vida real, como tú y yo lo seríamos en este momento. Y algo que también me llama la atención de la trama, es que cuando se hace en un videojuego no pierden su identidad. O sea, toman la identidad de un personaje del videojuego, pero ellos siguen recordando todo lo que eran antes de transicionar a ser un carácter del videojuego, y tienen los mismos problemas, tienen todo lo que ellos eran en la vida real como seres humanos, lo llevaron al videojuego, más sin embargo adoptaron características del videojuego mismo y del personaje que ese videojuego representaba. El texto, iglesia, que acabamos de leer nos habla de una historia muy similar, pero con la diferencia de que esta historia, contrario a la ilustración de la que te acabo de contar, es real. No es producto de ninguna película de ficción o imaginación humana. La palabra, iglesia, que se nos presentó al inicio de la introducción del Evangelio de Juan, ahora toma una personalidad que nunca había sido por toda la eternidad, la forma de un hombre. De forma que Juan nos quiere hablar de su encarnación, como dice el primer énfasis de mi sermón. La palabra, su encarnación. Iglesia, cuando hablamos de la encarnación de la palabra, cuando Juan nos dice el verbo se hizo carne, no se te ocurra pensar que Jesucristo, que el Hijo de Dios, cuando en su consejo de la redención, cuando planeó y confabuló con el Padre y con el Espíritu Santo cómo es que iban a traer redención a los seres caídos que somos nosotros, no pienses que dijo, bueno, pues yo voy a dejar de ser Dios un ratito mientras hago la tarea, me hago Jesús y ya después regreso otra vez a tomar mi posición de Dios. No, Cristo siempre fue Dios. El pensar lo contrario sería una herejía.
Lo único que pasa, y eso es algo que muchos cristianos no entienden, y aún cristianos que son bien cristianos, o sea, que sí son salvos, pero no entienden, es esto, que Jesús, cuando se hace hombre, cuando encarnó, aquí lo dice, el verbo se hizo carne, otra forma de verlo es, se hizo un hombre, se hizo uno de nosotros. Esa belleza que él tenía, esa majestad, toda su esencia de deidad, no la perdió. Ni siquiera un 0.001% perdió. No se te ocurra pensar eso. La Biblia nunca nos dice eso. La Biblia nos dice, la palabra se hizo carne, punto. No primero dejó de ser palabra y luego se hizo carne. Es como, te lo voy a poner con una ilustración. Imagínate algún objeto hermoso que tú, de la tierra, por hacer la ilustración, que tú valoras mucho. Podría ser un diamante, podría ser una flor, lo que quieras, que tú ves belleza en ese objeto. Imagínate que lo tengo en mis manos en este momento. Y después lo que hago, este objeto lo cubro de mezcla de chapopote o de tierra, de lodo, lo cubro de lodo y lo sostengo en mis manos. La pregunta es, ¿vas a poder ver la belleza de ese objeto como lo verías antes de que yo pusiera lodo encima de él? No, porque lo llené de lodo. Tal vez todo lo llené lo suficiente de lodo como para que no pudieras ver nada del objeto. Sin embargo, porque lo llené de lodo, ¿podrías decir que el objeto ya no está ahí? No, ¿verdad? Sería absurdo pensar eso, porque lo único que hizo fue que se forró de algo que antes no tenía, que antes no era, pero que si yo remuevo ese lodo, ¿ok?, con mis manos o con agua, el objeto sigue ahí y sigue teniendo su forma, su belleza original. Básicamente eso es lo que nos está diciendo Juan, que es la palabra, que existía en el principio, que estaba con Dios, que era Dios, por el cual fueron creadas todas las cosas, en quien estaba la vida y quien era la luz de los hombres. Se forró de tierra. Ponlo en esas palabras si quieres. Ese con todos sus atributos, con su esencia de deidad, simplemente tomó una forma que nunca antes había tenido. Y básicamente eso es lo que dice la segunda parte del sermón. Que se hizo carne, habitó entre nosotros. Una mejor traducción, esa palabra que usa ahí en el original, hace alusión a un evento que sucede en el Antiguo Testamento, donde recuerdas que Moisés hablaba con Dios y cómo es que él tenía la tienda que tenía que poner, la tienda de reunión en donde hablaba con Dios, se metía ahí en la tienda de reunión, hablaba con Dios mientras él lo hacía. Los israelitas estaban como que atentos viendo cómo Moisés hablaba con Dios, y mientras tanto ellos también estaban dirigiendo su mirada a la tienda, porque también se formaba una nube y se veía una cierta gloria encima de la tienda, y ellos adoraban a Dios, dice el texto en Éxodo 33, por si después quieres ir a checarlo, Éxodo 33, 7 al 11. Y después eso que inició, ese encuentro con Dios que tenía Moisés, que inició en una tienda de reunión, después como que se perfeccionó, o Dios más bien lo modificó, y después le pidió al pueblo de Israel que hicieran el tabernáculo, ¿recuerdas? El tabernáculo en donde tenía el lugar santo y el lugar santísimo, y donde solamente el sumo sacerdote podía pasar. Entonces, la misma idea de esta frase que vemos aquí, que habitó entre nosotros, en realidad lo que está diciendo Juan está haciendo alusión a ese evento, a esa institución de esa tienda en donde Dios tenía un encuentro con el hombre y donde podían experimentar la presencia de la gloria de Dios. Después ese tabernáculo fue pasado a un templo, pero la idea seguía siendo la misma. Y básicamente lo que Juan está diciendo, que el verbo Jesús, el Hijo de Dios, tabernáculo entre nosotros. Básicamente es como lo tenemos que entender. Es lo que la audiencia original tenía que ver cuando él veía el texto de Juan. Que ese que era la deidad, que ese que se mostró en diferentes sombras en la institución del tabernáculo, en el templo, ahora estaba
haciendo su residencia con los hombres. Imagínate eso. No que Dios no hubiera dado tonos de eso o sombras de eso antes, pero esta vez lo tenían cara a cara. Y luego dice esto, dice, y vimos su gloria. Ver su gloria, iglesia, ¿cómo? Lo tenemos que ver a interpretar así. Como solo el Padre la tiene, así el Hijo la tiene. Dice, gloria como el unigénito del Padre. Así como nadie que no sea hijo de Dios la puede revelar, básicamente es lo que nos está diciendo el texto. Como ese destello que pudo ver Moisés cuando le pidió a Dios que le dejara ver su gloria, algo así está diciendo Juan. Como solo Dios puede dar ese destello. Como solo uno que es igual al Padre puede emanar. Básicamente es lo que está diciendo Juan. Eso que radia del Hijo solamente lo puedes ver en el Padre y en nadie más. Eso que es el Padre y que radia del Padre, toda su gloria, su majestad, su bondad, su esencia, radia en la persona de este que se encarnó. De forma que, iglesia, la palabra se vistió de carne, se forró de tierra, se hizo uno de nosotros para que le pudiésemos conocer en verdad. Vino a ponerse a nuestro nivel para que le pudiésemos conocer, entender y entonces sí, así poder recibirle. De otra forma, no podríamos ver a la deidad. No podríamos. Nuestros ojos meramente humanos, nuestra mente meramente finita y nuestro pecado que estorba en medio de ese proceso no nos permitiría contemplar a Dios. De forma que Dios se tuvo que humillar, tuvo que dejar su morada, tuvo que entrar en el videojuego, si lo quieres poner en esas palabras. Amén. Yo no sé tú, pero a mí me emociona esa declaración que Dios, que la deidad se hizo carne. ¿Te imaginas? Si esto es verdad, si la verdad se hizo carne, entonces las reglas del juego cambian. Si las palabras que dijo Jesús son de aquel que existe en gloria y por la eternidad, simplemente nos las dijo a un nivel meramente humano, en donde mostró mucha paciencia y amor, y yo las ignoro, estoy en aprietos. Estoy en muchos aprietos. Vamos a continuar leyendo. Dice Juan en el 15 y en el 16. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Usando un poco nuevamente la ilustración del videojuego de la película de Jumanji, algo que cabe resaltar es que los personajes que tomaron la forma de un carácter de videojuego ya existían previo a esa caracterización en la vida real. De forma que, aunque pareciera que tuvieron un inicio dentro del videojuego, no significa que ese fue su verdadero inicio. Ellos existían en otra dimensión y en otro tiempo previo a adoptar la forma del personaje del videojuego que te estoy hablando. Iglesia, Juan el apóstol, de la misma manera, quiere que por medio del testimonio de Juan el Bautista, quede bien en claro que Juan el Bautista era inferior en todos los aspectos a la palabra que se encarnó. Que aunque ante los ojos de los hombres su ministerio inició antes que el de Jesús, en realidad Jesús había comenzado su ministerio desde muchísimo antes, desde la eternidad. Una eternidad, iglesia, que no se sujeta a la línea del tiempo de nuestro universo que fue creado, sino un tiempo que existe desde antes que Dios creara a todos los caracteres
que somos nosotros de este mundo, de la humanidad entera. Juan fue conocido, iglesia, lo dice más adelante Jesús con sus propias palabras, fue conocido como el más grande de los profetas. Jesús mismo hizo esa declaración durante su ministerio en la tierra y seguramente Juan, por la gracia de Dios, era consciente de eso. Y lo que lo hacía grande, me atrevo a decir, lo que lo hacía en verdad grande en comparación con los profetas que le antecedieron, le precedieron, era el simple hecho de que él pudo señalar con su dedo lo que los otros señalaban con palabras. Nada más. Donde Juan lo único que tuvo que hacer fue decirle a su audiencia, a la audiencia de sus días, a sus seguidores. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que hablaba Isaías? Pues ahí está. ¿Ves de lo que habló Moisés? Ahí está. ¿Ves de lo que habló Daniel en sus profecías? Míralo, ahí anda con nosotros. ¿Recuerdas lo que profetizó el profeta X o Y o Z? Ahí está, contémplalo. Lo tienes frente a tus narices. Imagínate ser el encargado, el comisionado de apuntar el dedo a la consumación, a la promesa. Juan era el más grande de los profetas después de Jesús, simple y sencillamente porque dirigió los ojos de su audiencia hacia la persona del Mesías prometido, que ahora había tomado forma de hombre. Y que aunque existía en forma de Dios previo a su encarnación, se hizo uno de nosotros. De forma que no quiere que escapemos lo que dice el segundo énfasis de mi sermón. La palabra, su eternidad. Él era eterno. La palabra era eterno y por eso Juan decía, Él es antes que yo. De hecho, sí, empecé primero a hablarles de Dios, pero en realidad que va pasando por ahí ya existía. Desde los tiempos antiguos, por la eternidad. Así que esa palabra era eterna y la tenemos que seguir viendo como tal conforme vamos avanzando en el Evangelio. Y también habla de su bondad, versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Iglesia, eso que acabamos de leer, lo único que está diciendo, Él ha sido bondadoso con nosotros. Esto hace alusión a todo lo que la palabra ya había venido haciendo muchísimo tiempo antes de su encarnación. Su bondad manifestada de una gran variedad de formas. Su bondad de forma de gracia, siempre ha sido gracia lo que Dios nos ha dado y que nos ha sostenido, que no inició en su encarnación, sino que se remonta al momento mismo de la creación. Y por eso Juan inicia diciéndonos que por Él existen todas las cosas y todo lo que vemos, nada de ello hubiese sido hecho de no ser por la palabra. En el Edén vemos su bondad y vemos su gracia. Él creó a Adán y Eva y Él les dio una promesa de redención después de que pecaron. Esa es su bondad. Él los debió haber destruido en ese momento. Y no lo hizo así. Con Noé, el haber rescatado a una familia, el hecho de no haber destruido a todo el mundo, sino haber guardado un remanente por medio del arca, eso es gracia, eso es bondad. De eso está hablando Juan. Gracia sobre gracia. Abraham, pagano, que tuvo que sacar de una tierra de paganos, al cual se le dieron promesas de herencia, promesas que trascenderían por generaciones. Eso es gracia. El pacto que Dios hizo con Israel, el pacto que Dios hizo con David, de que de su descendencia vendría uno que gobernaría con equidad, con justicia, y que su reino sería eterno. La institución del tabernáculo, eso es gracia.
Gracia que estaba apuntando a la gracia mayor, a la gracia encarnada de Dios. El nuevo pacto en el Hijo, donde el verbo, la palabra, el logos, tabernáculo con los hombres. El Emmanuel, Dios con nosotros. Iglesia, Juan nuevamente quiere resaltar lo que ya dijo en el versículo 1, que este que se hizo carne tiene sus orígenes eternos y que lo único que está pasando en ese momento es que lo estaba experimentando de una forma única, nunca antes vista por los siglos pasados. Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. La plenitud de Dios encarnada en Jesús. Versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Te lo voy a poner en esta ilustración. Imagínate que el día de ayer yo te hubiese enviado el script de mi sermón y tú lo hubieses leído, y entonces tendrías que hacer esta declaración: mi pastor me alimentó espiritualmente con la palabra de Dios, ¿cierto? Pero estarás más de acuerdo conmigo que eso no se compararía con el hecho de lo que estás experimentando en este momento, de que yo predique el script de mi sermón y que experimentes la predicación del sermón, de ese script que yo te pude haber dado en papel esta mañana. El impacto sería distinto, ¿cierto? La forma cambia tu experiencia y la manera en que asimilas el mensaje también. Tal vez eso que leíste como una simple pregunta en mi script, en realidad va a ser expresada como una exhortación hacia tu persona. Y es precisamente la comunicación por medio de la proclamación que cambia un poco el tono y el sentir y el impacto que tú vas a tener sobre esa misma frase. O tal vez algo que leíste como mera información será tal vez comunicado con mucha pasión o con dolor o con emoción o tristeza o llanto. Iglesia, el texto que acabamos de leer, Juan nos quiere ayudar a enfocar nuestras mentes en dos atributos de aquel que se hizo carne. La palabra, sus atributos, ese es el tercer énfasis de mi sermón. Atributos los cuales no deberían ser nueva información, ni mucho menos demerita la forma en la que Dios se manifestó o cómo manifestó esos atributos en el pasado, previo a la encarnación del Hijo. De forma que lo que Juan quiere que veamos es que Dios reveló su gracia en el pasado, la cual fue dada al pueblo de Dios por medio de la ley de Moisés. Como si Dios hubiese enviado a su pueblo, vamos a ponerlo así, usando mi ilustración, el script de su sermón, previo a predicarles el mensaje de ese script. Muchos quieren, no sé si te ha tocado o tú seas uno de ellos, quieren poner a pelear la ley de Moisés con la gracia del nuevo pacto de la sangre de Jesús, sin darse cuenta de que las dos cosas son gracia. La diferencia es que la una es la sombra de la gracia que se hace realidad, como vemos en el texto, por medio de Jesucristo. Ahí no está queriendo minimizar o menospreciar Juan la ley, y por eso la menciona así como que pues la ley no la dio Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesús. No, es lo que está diciendo, la gracia nos vino en esta forma aquí y ahorita la vemos así con Jesús. La gracia, iglesia, que se reveló antes de Cristo, tiene su consumación en Cristo. La ley que les fue dada a los israelitas para que pudieran ver su pecado, esta tiene la función de llevarnos a la gracia encarnada para que el pecado sea removido y perdonado. Todo lo que Dios, iglesia, reveló por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento es el script del Evangelio de la gracia de Dios.
Y el sermón de ese script, Dios nos lo predica en la persona de su Hijo Jesucristo, quien es la verdad, la gracia encarnada de Dios. Jesús cuyos atributos, iglesia, son gracia y verdad. Debido a que gracia es lo que necesita el hombre que vive en tinieblas, como siempre ha sido. Y verdad, para poder caminar en la luz que el Hijo nos da. Debido a que por nuestro pecado vivimos en tinieblas, por nuestro pecado vivimos bajo la maldición de la ley que es perfecta y que demanda perfección, la cual tú y yo no poseemos. La ley que nos revela el carácter santo y justo de Dios, el cual no poseemos y de manera natural no buscamos, sino que preferimos las tinieblas antes que a la luz. Lo que yo le compartía al chico de mi introducción es lo mismo que te quiero compartir a ti esta mañana. Que Dios no es ningún egoísta. Que los egoístas somos nosotros. Que hemos vivido nuestras vidas apartados de Dios y en busca de nuestros propios placeres como lo haría un egoísta en verdad. Que si algo es Dios, es amoroso y lleno de gracia y verdad, lleno de paciencia y ternura. Ya que aunque según las demandas de la ley merecemos la muerte por causa de nuestro pecado, de todo aquello que hacemos que no glorifica a Dios, de aquello que revela que no le buscamos, Dios por su gracia nos reveló y nos mostró la máxima expresión de gracia para ver si así entonces volteábamos a verle. Para ver si así entonces se derretían nuestros corazones duros de piedra por el pecado. La gracia encarnada del Hijo que vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que se hizo por nosotros maldición, llevando así la condena por nuestros pecados, sufriendo en nuestro lugar la muerte que tú y yo merecíamos por culpa de nuestro sucio pecado. Dios por su gracia nos da vida en el Hijo si ponemos nuestra confianza en Él. Reconociendo que merecíamos el lugar que Él tomó, reconociendo que no merecíamos estar ante la presencia de Dios. Sin embargo, Jesús, y por fe en su obra redentora en la cruz, nos transfiere ante la presencia misma de Dios. El tabernáculo que una vez al año solamente el sumo sacerdote podía experimentar estar ante el lugar santísimo, y eso después de haber hecho una serie de rituales que significaban pureza. Cristo nos lo da. Nosotros podemos tener acceso, el velo se ha roto. Cristo, y por medio de Él, por sus méritos, podemos estar ante la presencia de la gloria de Dios. Cuando en verdad reconocemos su valor, su acto de amor tomando nuestro lugar en la cruz. Cuando creemos que Él resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, como una demostración de la gracia y la gloria de Dios, la cual el Hijo posee, porque es la deidad misma. Así que si has confiado en esa gracia, en esta revelación, en su vida, en su muerte, en su resurrección, entonces se puede decir de ti que esa gracia que se encarnó es la misma gracia que te salvó. Eres salvo por gracia, no por obras, no por actos de justicia, no porque te portaste bien ayer o porque te vas a portar bien los últimos minutos de tu vida. Es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8. Por medio de la fe. El mensaje del Evangelio es precisamente este, que la gracia de Dios que inició en una promesa en el Edén, culminó en la persona de Jesucristo. Las buenas nuevas que Dios predicó en el Antiguo Testamento se materializan en la persona del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. La grandeza de la gloria de Dios manifestada a Israel en diferentes eventos e instituciones del Antiguo Pacto se materializa en Jesús, quien es la máxima
expresión de esos eventos, de esas instituciones, de esos personajes de Dios del pasado que tipifican a su persona, donde Él es la versión mejorada de todos ellos, ya que es la versión verdadera, debido a que es la mismísima expresión de la gloria de Dios hecha hombre. Así que, si aún no has confiado en Jesús para el perdón de tus pecados, para ser salvo, para que la gracia llegue a tu vida, yo no sé qué más tú necesitas. ¿Qué mejor noticia hay que la de que Dios se tomó el atrevimiento de ponerse a nuestro nivel? No seas necio, no elijas las tinieblas, no seas ignorante como lo era el chico de mi ilustración que estaba indignado porque Dios no se dio a conocer, poniéndose a nuestro nivel. Ya que ahora sabes que eso no es cierto, que Él sí se dio a conocer y no solo se vino a poner a nuestro nivel, sino que se hizo siervo, tomando el castigo que merecíamos por nuestra maldad, recibiendo en nuestro lugar la ira misma de un Dios santo, airado en contra de los que pecan contra su santidad. Ese Jesús recibió esa ira para que nosotros pudiésemos escapar la ira de Dios. Así que ven a Jesús. Si aún no le conoces, ríndete ante la gracia, muere a tus pecados y deja que Dios, en el poder de la gracia, nos ministre a su Santo Espíritu, que es santo y que también es la gracia de Dios que nos guía a dar pasos para que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas. Ven a Él, ven a la gracia, ven a experimentar la presencia de Dios. Contempla la gloria del Hijo y que sea la gloria del Hijo la que te traiga libertad. Versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El año pasado, con los varones de la iglesia, nos dimos a la tarea de leer un libro. El autor de este libro es David Platt y el libro se llama Sígueme. Y muchas cosas buenas vimos en ese libro, entre ellas una ilustración, la cual te quiero compartir como ilustración de este pasaje que acabamos de leer. La sección del libro se llamaba Cosas del Amor y dice esto, lo cito: Maravíllese de la majestad de aquel que dejó el trono de gloria para venir a usted y a mí. Para muchas personas en el mundo, esta es la pretensión más descabellada que existe. Dios no se rebajaría convirtiéndose en hombre, me dijo un grupo de musulmanes del Medio Oriente. Estábamos sentados en un restaurante durante el Ramadán, el mes santo del Islam, en el que los musulmanes ayunan durante el día. Estábamos cenando después de la puesta del sol y me preguntaron lo que creo de Dios. Como respuesta, comencé a hablarles de Jesús. Cuando les dije que Dios había venido a nosotros en la persona de Jesús, uno de ellos, Rahil, me detuvo y dijo: eso no es verdad. Dios jamás haría eso. Su persona es demasiado grande. Estoy de acuerdo, le dije, en que Dios es grande. Y es por eso precisamente que vino al mundo como hombre, contesté. No comprendo, dijo Rahil. Permíteme contarte una historia y hacerte una pregunta, le dije. Y Rahil asintió. Entonces continué. La historia es sobre una muchacha y yo. Yo amaba a esa muchacha y quería casarme con ella. De manera que cuando llegó el momento de decirle que la amaba y pedirle que se casara conmigo, ¿piensas que envié a uno de mis amigos con el mensaje? Claro que no, respondió Rahil. Tienes que ser tú mismo el que le diga que la amas y quieres casarte con ella. Exacto. Necesitaba ir yo mismo y decírselo, porque las cosas del amor debe ir uno mismo, ¿verdad? Le comenté. Así es, respondió Rahil. Entonces le contesté: así es como Dios nos muestra la grandeza de su carácter. En definitiva, Él
Él no ha enviado a tal persona o a tal profeta o a tal mensaje con tal mensajero a comunicarnos su amor. En su lugar, Él vino a hacerlo, a darnos el mensaje. Porque en las cosas del amor debe ir uno mismo. Rahil se reclinó en el asiento y sonrió. Yo ya no pude dejar de pensar que su corazón se abría por primera vez a la idea de que Dios expresa la grandeza de su amor, no manteniéndose a distancia, sino viniendo directamente a nosotros. Iglesia, el último énfasis de mi mensaje es la palabra, su revelación. Iglesia, versículo 18 no necesita ninguna interpretación. Dios el Hijo, la palabra encarnada, aquel quien es la vida como el Padre, aquel quien comparte la gloria del Padre, aquel en quien mora la presencia de su Padre. Él es el único con la potestad de revelarnos al Padre. El Padre no dejó esa tarea a ningún ser creado, por sublime o majestuoso que éste fuera en su hechura. El Padre tuvo la intención de revelarnos su amor y su esencia, y lo hizo Él mismo en la persona de su Hijo, la deidad encarnada de Dios. Aquel que se hizo carne, aquel que era Dios por la eternidad, nos revela al Dios de la eternidad. Si la palabra enseña, iglesia, en el Antiguo Testamento que Dios es espíritu, que nadie le ha visto jamás, y después en el Nuevo Testamento Dios en su gracia nos quiere dar una imagen de su sustancia, nos está diciendo por medio de esta palabra: mira a mi Hijo. Lo que veas en Él, eso soy yo. Lo que emana de Él, eso emana de mí. Los atributos que encuentres en Él, esos mismos atributos tengo yo. El amor, la misericordia, la bondad, la paciencia, el perdón, el valor que encuentres en el Hijo, eso soy yo. El asombro que te haga sentir el Hijo es el mismo asombro que la deidad hace sentir a todo aquel que pone fe en el Hijo. Así que, iglesia, esta mañana, si has escuchado este mensaje, no tienes excusa. No hay lugar para argumentos tontos y llenos de incredulidad como el del chico de mi ilustración del inicio de mi sermón. Jesucristo, la gracia encarnada de Dios, nos revela al Padre, nos revela a Dios, para que tú le puedas ver y rendirte y adorarle, postrarte a sus pies. Esa es la esperanza, iglesia, que Juan tiene cuando somos expuestos al texto que nos dejó. Juan quiere desarmarte y dejarte sin excusas. Así que, ¿qué estás esperando? Si aún no le conoces, si aún no ves a Dios como tu Padre, ven al Padre. Ven al Padre como un hijo adoptado por los méritos de Jesucristo, que se acerca al Padre en un corazón humilde, reconociendo tu iniquidad, y pon tus ojos en la gracia encarnada de Dios. Cree en su nombre y vivirás. Arrepiéntete de tus pecados y gasta el resto de tu vida en la tierra viviendo como un hijo de la gracia de Dios. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a contemplar las glorias de tu Hijo en el texto. Ayúdanos, Señor, que nuestros corazones sean abrumados por el amor que nos has mostrado en el Hijo. Padre, que hayas tenido la osadía de enviar a tu Hijo, humillándose, haciéndose uno de nosotros y pagando por los pecados de los hombres, Señor. Tú no nos debías eso. Tú no tenías que hacerlo. Sin embargo, lo hiciste. Porque tú quieres que veamos tu gloria, tu grandeza, tus atributos de amor, de bondad, de misericordia, de compasión, de perdón. Padre, gracias por enviar al Hijo. Ayúdanos a contemplarlo, Señor. Ayúdanos a recordar antes de pecar, cuando estemos a punto de pecar, cuando estemos siendo tentados, recordemos esta frase: el Verbo se hizo carne. El Verbo se tuvo que hacer carne por mi pecado. ¿Por qué quiero pecar ahora?
El precio que se tuvo que pagar fue muy alto. Fue el de la deidad que se forró de hombre. Ayúdanos, Señor, a buscar tu santidad, porque también para eso el Verbo se hizo carne. Ayúdanos a vivir bajo la gracia, Señor, porque también es lo que el Verbo vino a hacer. La gracia encarnada de Dios nos mostró su gracia y nos la dio, para ahora nosotros vivir dependientes de esa gracia. Ayúdanos a vivir dependientes a ti, Señor. Ayúdanos a recordar a tu Hijo en cada momento, a tenerlo presente en nuestros corazones, en nuestras mentes. Señor, ayúdanos, te lo rogamos. Ayúdanos a contemplar la majestad del Hijo. Oh Padre, gracias por haberte dado a conocer de una forma que vuela nuestro entendimiento, que excede nuestras capacidades de entendimiento. No lo podemos imaginar, Señor. Es locura para el musulmán, es locura para el que perece, pero es salvación, es gracia, es amor para los que tienen ojos para ver. Ayúdanos, Señor, a contemplar a tu Hijo, a creer en Él y en Él encontrar la vida. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.